¿Qué onda amigos del cibermundo? Antes de empezar con este recopilatorio, les quiero dar una especie de advertencia y un pequeño anuncio. La advertencia es que este video es solo un recopilatorio de todas las partes del iceberg de Astro Boy, que está diseñado para esas personas que no les gusta ver los videos por separado y que se recopila todos los videos. Y el anuncio es que va a haber un nuevo video que se está cocinando para estas semanas. No voy a decir el tema del video ya que quiero que esto sea una sorpresa, pero lo que sí quiero decir es que le voy a echar toda la carne al asador. Y créeme, les va a encantar ese video que vendrá al futuro. Pero bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas al Iceberg de Astro Boy edición completa, Deluxe y Knuckles. ¿Qué onda amigos del cibermundo? Soy Pablo Night Omega, pero me puedes decir Pablito. Estaba navegando en el internet como siempre, aunque principalmente estaba buscando icebergs de las series o videojuegos que me gustan mucho. Y curiosamente encontré muy pocos icebergs de Astro Boy, a diferencia de otras franquicias que tienen más de 2 icebergs. Así que para poder empezar a hacer mis primeros icebergs, decidí crear el iceberg de Astro Boy, pero a mi estilo y sobre todo haciéndole más justicia a esta franquicia. Antes de empezar, unas aclaraciones. 1. El iceberg es única y exclusivamente de Astro Boy, así que no verán cosas como Tezutopia ni Capcom vs Tezuka, ya que en estos proyectos Astro no es el protagonista, sino el universo de Tezuka. 2. Este iceberg estará dividido en 4 o 5 videos para organizarme mejor, editar mejor y no hacerme bolas. Y si se puede, haré una compilación de todos los videos. Y 3. Si tú sabes de un dato que no se mencionó en este iceberg, siéntate cómodo de mencionarlo en la caja de los comentarios y lo leeré con mucho gusto para hacer una actualización. Sin más relleno de gansito marinela, comencemos con este iceberg. Supuesta película o reboot del 2024. Hace unos meses se filtraron unas imágenes relacionadas a un supuesto reboot de Astro Boy y se iba a lanzar en el año 2024, y lo único que se sabía es que iba a ser dirigido por Thomas Astruc, sí, el mismo que hizo esta cochinada. ¿Y por qué este tema fue más o menos hablado? Simple. Porque en las redes sociales de Tezuka Productions no se mencionan este proyecto, cosa que al parecer este reboot es falso, sobre todo porque parece estar hecho con IA, cosa que se veía sospechoso. Aunque bueno, al menos hubo memes chistosos sobre este tema. Anime de los 80. El anime de los 80 es una versión mejorada del anime original del 63, aparte que ahora está a color y era más oscura. El anime era bastante popular en ese año, aparte de ser fiel al manga también tenía una animación muy buena para su época, y es recordada como uno de los mejores animes de la década de los 80. Hoy en día puedes ver el anime en YouTube por si le quieres darle una oportunidad. Película del 2009. Si fuiste de mi época, estoy seguro que recuerdas a Astro por esta película. La película de Astro Boy se estrenó en los cines en el año 2009 y fue animada por la extinta animadora Imagi Studios, que también animó la película de las Tortugas Ninja del 2007. Pese a que la animación era decente y agradable a la vista, y que respeta la esencia del material de origen, fue un fracaso en la taquilla y los críticos comentaban que esta película no era mala, pero sí es muy aburrida y olvidable. No voy a hablar mucho sobre esta película, ya que me gustaría hacer una reseña en solitario a esta película, se los prometo por Dieguito Maradona. Manga. Como todo anime famoso, primero salió el manga originalmente, y fue escrito y dibujado por el mangaka Osamu Tezuka, que es considerado como el dios del manga moderno. El manga narra la historia de un niño robot llamado Astro, que es una copia robótica imperfecta del difunto hijo del Dr. Tenma, que tiene que salvar el mundo para que los humanos y los robots vivan en paz.
y al paso del tiempo, en cada adaptación cambian algunas cosas del manga, pero aún así respetan el material de origen. Pluto, y no se confunda con el perrito de Mickey. Pluto es una versión alternativa del manga original, aunque toma de base al arco de los robots más poderosos del mundo. Esta obra fue creada por Naoki Urasawa y en pocas palabras es una versión más oscura y con mucha esencia de Astro Boy, aunque tiene un buen mensaje. Nada bueno nace del odio. Si les interesa, yo tengo una reseña a este manga anime que les dejo en la descripción. Marcó un antes y un después en el anime. ¿A qué me refiero con que marcó un antes y un después en el anime? Simple. Para empezar, el diseño de la obra tenía un diseño bastante estético, sobre todo a que los ojos de Astro Boy, que serían la base de los típicos ojos de anime que conoceríamos hoy en día. Otra cosa que quiero mencionar es que el arco de los robots más poderosos del mundo fue un arco que impactó a muchos lectores en su época. Tanto así que otros mangakas harían más o menos lo mismo en sus obras para dar hype en sus arcos. Si no fuera por Astro Boy, no existiría el anime que conoceríamos hoy en día. Inspiraciones. Como todo personaje de ficción existente, es común que se inspiren en de uno o más personajes o conceptos existentes, y el pequeño Astro no es la excepción. Para empezar, la obra se inspiró mucho de Pinocho, específicamente la película de Walt Disney de 1943, y se puede notar por el diseño tan infantil. Siguiendo con Disney, la razón por la que Astro solo lleva unos calzones negros y unas botas rojas es porque Tezuka quería que se parezca un poco a Mickey Mouse, ya que Mickey no usa playera y solo usa un short y unos zapatos como vestimenta. Como dato extra, el peculiar peinado de Astro está inspirado en el peinado de Tezuka cuando se despierta, y no lo estoy inventando, el mismo Astro Boy Omega Factor menciona este dato curioso. Antes de empezar el nivel 2, quiero agradecerles de todo corazón porque el iceberg de Astro Boy ha sido muy bien recibido por ustedes. La verdad les agradezco muchísimo por todo su apoyo que me han dado y por eso los quiero muchísimo. Así que sin más relleno de Gansito Marinela, continuemos y les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Anime de 1963. El anime del 63 es la primera adaptación animada del manga original y fue el primer anime en ser popular tanto en el occidente como en el oriente. Básicamente es una versión animada del manga y sobre todo de que el anime estaba adelantada a su época, sobre todo que mencionaban temas como la muerte y la discriminación, en una serie para niños, y que la animación, pese a que envejeció mucho, es bastante agradable para la vista. Ah, por cierto, como dato extra, el doblaje latino del anime del 63 es casi los media, ya que se perdió por el tiempo. Anime del 2003. El anime del 2003 es otro reboot en conmemoración del 40 aniversario de la franquicia. Y al igual que el anime de los 80, es una versión mejorada del anime del 63, aunque tiene varias diferencias que lo hacen diferenciar de las demás versiones, como que el Dr. Tecma es el villano principal y que la discriminación de los robots tiene más protagonismo en esta historia. Actualmente es medio difícil de verlo porque casi no está disponible en plataformas de streaming como Netflix o Prime Video. Así que la única forma de verlo es hacer bucanería mogollona para poder ver este anime. El Astroverso. A lo largo de su historia, Astro ha tenido varias versiones en cada época y me parece curioso que en algunas versiones cambian varias cosas del personaje original. Como el caso del Astro Boy de Pluto, o mejor dicho, Atom, que tiene una personalidad sensible y es más duro a comparación de otras versiones del personaje. Me parece muy curioso que Tezuka Production no haya hecho un proyecto que unieran a los astros de generaciones clásicas y actuales. Aunque lo más cercano a esto son algunos fanarts hechos por fans.
Por si se lo preguntan, mis astros favoritos es el astro de los 80 y el astro del 2003. Mercancía. Si una caricatura, o un anime, o una película, e incluso un videojuego, era bastante obvio que le hagan mercancía para aprovechar su popularidad y ganarse unos pesitos, jejeje. Y Astro Boy no es la excepción, ya que hubo una variedad de figuras de acción, algunas con buenos diseños y algunas que se ven, ¿cómo decirlo?, extrañas, que parecen creepypastas. En la actualidad es curioso que aún siguen vendiendo mercancía del niño robot, y no solo figuras, sino que también coleccionables, camisas e incluso las míticas botas rojas existen en la vida real, aunque con un precio bastante caro. Como dato curioso, las primeras figuras de Astro Boy fueron las primeras figuras creadas por la empresa Bandai. Videojuegos. Oh sí, mi parte favorita del video. No es sorpresa de nadie que si una serie o película es un éxito, era muy obvio que le van a sacar varios videojuegos para ganarse unos pesitos extra, jejeje, guay. Y al igual que la mercancía, el pequeño Astro no es la excepción a esta regla. Astro Boy ha tenido varios videojuegos en su historia, en especial en la década de los 80 hasta en el 2009. Desde juegazos como el majestuoso Astro Boy Omega Factor y el juego para la Super Famicom, hasta juegos horribles como el primer juego de Astro Boy para la Famicom hecho por ¿Konami? Sí, Konami, la misma que hizo juegazos como Contra y Castlevania y nos entregó un juego bastante injugable. Y diría más de este juego, pero eso me lo guardaré para otro video. ¿Y por qué no? El horrendo port de la Nintendo 10 de Astro Boy de Video Game, que no se lo recomiendo para nada. Y aunque no lo crean, Astro Boy también tuvo sus juegos para móviles, pero como cualquier juego de teléfonos, los quitan de las tiendas de apps y se vuelven los media. En mi humilde opinión, no he jugado todos los juegos de Astro Boy, como el juego de la PlayStation 2 y de Video Game para consolas de sobremesa. Aún así, jugar sus juegos son un curioso descubrimiento e incluso uno de ellos se convirtió en uno de mis juegos favoritos de la vida, como por ejemplo el ya mencionado Astro Boy Omega Factor, que no solo es el mejor juego de Astro Boy, sino que personalmente es mi juego favorito de la Game Boy Advance. Inspiró a otros personajes. Astro Boy ha sido la inspiración de muchas obras, tanto conocidas como de culto. El caso más conocido es Mega Man, ya que al igual que Astro es un niño robot que salva el mundo de las garras de un malvado doctor, aunque con algunas diferencias que lo hacen diferenciar del pequeño Astro, como que Mega Man es menos poderoso y que él sí lleva un uniforme de combate. Básicamente Mega Man es el Astro Boy del gaming. Como dirían las telecompras, espera, hay más. Resulta que Akira Toriyama, que en paz descanse, le gusta mucho ver Astro Boy cuando era un chamaco. Tanto así que varios años después crearía el primer manga del Dr. Slump, donde su protagonista femenina, Arale, es una niña robot, aunque a diferencia de Astro, Arale está asquerosamente rotísima, tanto así que casi puede romper el planeta Tierra. Y no me extraña de que Arale sea el personaje más roto en Budokai Tenkaichi 3. Otra curiosidad es que sabían que el peinado de Goku está inspirado en el peinado de Astro Boy, solo que con más picos en vez de solo 2. Y para terminar, Astro Boy ha creado el cliché del niño robot con sentimientos humanos, que aunque no hay tantas obras con esta temática, aún así es algo curioso y me atrevo a decir que es de los pocos clichés que me gustan personalmente. Atom the Beginning. Atom the Beginning es un manga / anime que es una precuela de Astro Boy y fue escrito y dibujado por el mangaka Tetsuro Hara, con la colaboración de Makoto Tezuka y Masami Yuki. La historia trata sobre unos jóvenes Tenma y Oshei que crearon un robot de prueba llamado A-106,
o Six para los chavos. Esto es lo único que pude resumir, ya que tiene información bastante escasa a pesar de ser medio actual. Y más aún que el manga está descontinuado en cualquier puesto de mangas que he ido. Y por último, se supone que el anime estaba en Prime Video, pero lo único que he encontrado es el remake de Dororo. Y la única forma de verlo es en un DVD, pero al igual que el manga está descontinuado. Jet Marte. Jeter Mars, o mejor conocido en Latinoamérica como Jet Marte, es una especie de clon creado oficialmente por Tezuka en el año 1977, debido a que la empresa de animación de Tezuka, o sea Mushi Productions, estaba en bancarrota y este anime fue animado por Toei Animation. Debido a que Tezuka no quería perder los derechos de Astro Boy, decidió crear a Jet Marte para crear este anime mientras hacían el reboot de los 80, que llegaría después. Básicamente, su trama es la misma a la de su pariente, pero aún así es entretenido y lo puedes buscar en YouTube, pero solo algunos capítulos porque aún se sigue recuperando. Como dato extra, su última aparición fue en Astro Boy Omega Factor como un NPC secreto en el nivel 3-1. Crossover entre otras franquicias de Tezuka. Soy consciente de que en el principio dije que no iba a poner cosas como Capcom vs Tezuka, pero me voy a referir a que los personajes de Tezuka aparecieron en Astro Boy, principalmente en el anime de los 80 y Omega Factor. Mientras en el anime de los 80 hubo un episodio donde aparecen personajes como Pinocchio y Blackjack, que tienen que salvar a Zafiro de la princesa Caballero de un accidente. En otro episodio aparece a Rainbow Parakeet del manga Rainbow Parakeet, y en otro episodio aparece dos tipos disfrazados de Magma del cohete humano y Big X de Big X. En cambio, Astro Boy Omega Factor, la mayoría de los NPCs son tanto personajes de anteriores generaciones como Nikki y Raj del anime de los 80 hasta personajes de otras obras de Tezuka, e incluso algunos son jefes como Sharaku del manga Mitsume Gatoru, y debo admitir que cuando lo vi me puse en plan: yo te conozco. Cosa que lo conocí más por su juego de la Famicom, que por cierto se lo recomiendo muchísimo. Series infantiles. Creo que es común que series clásicas reciban una versión Babies o una serie de preescolares, y el caso de Astro Boy tuvo dos programas de ese estilo. El primero es Little Astro Boy, una serie que solo trata de Astro y sus amigos teniendo aventuras con sus amigos y arruinan los planes de Kamek. Curiosamente, su estilo me recuerda un poquito al estilo de Panty Stocking, pero más enfocado a los morros. El segundo es Go Astro Boy Go, una caricatura donde Astro y sus amigos tienen que resolver problemas de la vida cotidiana, como un tsunami o un tornado. Lo único que yo recuerdo es que yo vi un episodio en el Canal 5 de México por casualidad, y de ahí no encontré rastro de esa serie, y su doblaje latino es Los Media. Shippeos. Es normal que varios fandoms o personas les gusta shippear personajes ficticios tanto de la misma obra o de obras diferentes. Hay shippeos lindos y shippeos cursiados, mejor conocidos como crack ships, e incluso hice mi primer crack ship. Volviendo al tema, Astro Boy ha tenido algunos shippeos bastante curiosos. Los más conocidos es el shippeo de Astro por Nikki, que es muy querido por los fans, yo incluido, el shippeo de Astro por Korra, el shippeo de Astro por Roxanne, e incluso ha sido shippeado con el Bombardero Azul. Y esos son todos los shippeos que existen. Referencias. Astro Boy ha tenido varias referencias en otros programas, no diré todas, pero sí diré las que me parecían curiosas, como una parodia de Pollo Robot donde el público se burla de su diseño, otro donde en un chiste de sofá de los Simpson, Bart está vestido como Astro. En la película de Scott Pilgrim, Scott lleva una camisa del niño robot, e incluso en JoJo's Bizarre Adventure, principalmente en Star Ocean, Astro aparece junto con Mazinger Z en una especie de crossover en una página del manga.
Así que en pocas palabras, Astro es toda una yo-yo referencia. Cómics argentinos. Para terminar con esta parte del iceberg, quería mencionar los curiosos cómics argentinos, y la razón de por qué los menciono aquí es porque tienen dibujos algo cursiados, sobre todo uno donde Astro le está tocándole el chilito a un señor o peleando con el hombre del bigotito chistoso, y fue escrito y dibujado por Jorge Morain, quien hizo estos curiosos cómics. Esta es la única información que pude encontrar sobre estos cómics, que obviamente no son oficiales, pero aún así me parece curioso que no es tan conocido a diferencia del manga original. Ahora te voy a tocar la jalea. Serie Tokusatsu. Si creían que el anime del 63 era la primera aparición de Astro en la pantalla chica, están completamente equivocados. Ese puesto se lo lleva la serie Tokusatsu de 1959. Astro Boy tuvo una serie Tokusatsu muy poco conocida, producida por Mainichi Broadcasting System. Esta serie constó de 65 capítulos y presentaba un actor infantil interpretando al niño robot. Actualmente la mayoría de capítulos de esta serie son considerados los media, aunque afortunadamente hay pocos capítulos subidos en YouTube para ver un pedazo de historia. Reboot cancelado del 2015. En el año 2015 se filtró un tráiler de un futuro reboot de la franquicia animada por Shibuya Productions. Lo único que se sabe, aparte del tráiler, fueron algunas imágenes en internet, y desde ahí no se supo nada de este proyecto. Me parece curioso que hayan retomado esta idea para crear el futuro reboot que saldrá en el año 2027, solo que ahora en 3D. Solo espero que no sea cancelado como el reboot del 2015. Películas Lost Media. Aunque no lo crean, Astro Boy tuvo varias películas mucho antes de que existiera la película del 2009, pero lamentablemente muy pocas películas han sido recuperadas, y las demás películas son lamentablemente los media, y déjenme les explico. Las películas de Astro Boy nunca salieron de Japón, aparte de que algunas son exclusivas de lugares de Tezuka Productions, algo así como museos. Y solo encontré dos películas en YouTube que se los dejaré en la caja de comentarios por si las quieren ver. ¿Predijo la IA? ¿Astro Boy predijo la IA? No exactamente, pero sí imaginó algo muy parecido a lo que hoy llamamos inteligencia artificial. La diferencia con la IA real, la IA solo analiza información y crea cosas, pero no tiene conciencia ni emociones reales como Astro Boy. En resumen, Astro Boy no predijo exactamente la inteligencia artificial, pero fue una de las primeras historias que imaginó robots inteligentes conviviendo con humanos. Lo que sí se podría decir que predijo fue el recibimiento de la IA en la sociedad humana, la cual tuvo opiniones divididas, los que apoyan con el argumento de que la IA podía ser una herramienta nueva para el apoyo de ciertas actividades, investigaciones y etc., como también los que están en contra de la inteligencia artificial y el rechazo como si fuera una amenaza. Temas delicados. Astro Boy y sus series animadas tocaron temas bastante delicados y profundos, aunque parezca una historia infantil, pero en realidad no lo es. Y los temas que tocó la serie son discriminación contra robots, muerte, ética de tecnología, la pérdida y el reemplazo de seres queridos, guerra y destrucción, identidad y existencia. Por eso Astro Boy es considerado uno de los primeros mangas que mezclaron aventuras para niños con temas filosóficos y sociales. Cómics. No confundir con los mangas originales, Astro Boy tuvo sus cómics occidentales que no son muy conocidos que digamos. Desde un one shot de 1965 que el propio Tezuka no autorizó el cómic,
y lo consideró una versión pirata, tanto así que terminó cancelada, siguiendo con el cómic de los 80 que tuvo 20 tomos que también tuvo problemas legales, y los ya mencionados cómics argentinos que era una adaptación libre y que cambia varias cosas del manga, y algunos cómics basados en la película de 2009. En resumen, los cómics occidentales de Astro Boy fueron cómics con historias raras o sin permiso del mangaka. Dr. Tenma, el peor padre del anime. La razón de por qué el Dr. Tenma es el peor padre del anime es por estos actos. Creó a Astro Boy para reemplazar a su hijo fallecido, ya que Tobio murió en un accidente. Rechazó a Astro cuando no cumplió sus expectativas y empezó a tratarlo mal y verlo como un fracaso, tanto así que lo vendió a un circo. El odio que Tenma recibió fue tan grande que en el reboot del 2003 es el villano principal. Regla 34. Como la regla dice, si algo existe, habrá porquí sin excepciones. Esto último no lo digo en broma, ya que por desgracia Astro Boy no se salvó de esta regla, ya que aunque pocas, sí tuvo sus dibujos porquí, algunos te dejarán traumados de por vida, aunque una imagen me da risa porque el estilo me recuerda un poquito a la de Animan Studios, pero eso sí, no lo busquen por favor, en serio se los suplico, no lo busquen por favor. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este iceberg, aunque sé que el último nivel fue corto, pero curiosamente no tiene cosas raras para mencionar. Y por cierto, muchas gracias por su paciencia y espero que este video sea de su agrado y les prometo que este 2026 estaré con todo, baby. Así que sayonara y los quiero mucho.